Hola, soy Erkan Karahan. En estos días se habla de la posibilidad de que se forme un nuevo país en África, e incluso ya se han tomado pasos oficiales para ello. Este país está poniendo muy nerviosa a Francia. En lo que hoy es Mali, Burkina Faso y Níger, existió uno de los mayores imperios de África. 7. El Imperio Songhai, fundado en el siglo VII, se convirtió en uno de los mayores centros comerciales del continente gracias a la adopción del Islam. El imperio, cuya capital era Goa, era el centro del comercio de oro, sal y esclavos en la región. Antes de que se popularizara el almacenamiento en frío, hasta cerca de 1900, la sal era una de las mercancías más importantes, porque se usaba para conservar los alimentos durante mucho tiempo. Los alimentos conservados con sal podían transportarse a regiones lejanas sin echarse a perder. Por eso, en la Edad Media y en épocas anteriores, era tan valiosa como el oro. Aunque en las tierras de África Occidental, donde estaba el Imperio Songhai, literalmente brotaba oro, la sal era muy escasa. Y si consideramos las condiciones climáticas cálidas de la región, podemos entender aún mejor cuán necesaria era la sal para conservar los alimentos. Las rutas comerciales de oro y sal eran las más importantes de África en esa época. El control de estas rutas comerciales también estaba en manos de los musulmanes. Como resultado de todo esto, el Imperio Songhai se convirtió en un imperio grande, poderoso y rico. Especialmente en los siglos XV y XV-XVI. El XVI Imperio Songhai alcanzó su mayor poder en los siglos XV y XV. XVI expandiéndose sobre vastos territorios. Gracias a su riqueza y ejército, fue la principal potencia política y económica de África Occidental. El gobernante conocido en Occidente como el Gran Asquiya, y aquí como el Gran Touré Muhammad, quien llevó al imperio a su época dorada, fue desafiado por sus hijos al envejecer. Tras la muerte del Gran Touré Muhammad, el imperio cayó en caos político y guerra civil. En esa época, el reino de Marruecos, que se fortalecía, también buscaba controlar el comercio en África Occidental. El reino de Marruecos fortaleció su ejército adquiriendo armas de fuego de Europa y del Imperio Otomano a través del comercio. El Imperio Songhai no logró modernizar su ejército, que seguía usando espadas y escudos. Marruecos aprovechó las luchas políticas y técnicas de guerra atrasadas de Songhai para atacarlo a través de Mauritania y conquistar sus territorios. Después de la ocupación, el Imperio Songhai colapsó. Este evento alteró el equilibrio político en África Occidental y facilitó la colonización europea en años posteriores. Los europeos contactaron las costas de África Occidental en el siglo XV. En el siglo XV tenían fines comerciales. Españoles, holandeses, ingleses y franceses comerciaban en la región e intentaban difundir el cristianismo mediante misiones. Los productos que más interesaban a los europeos eran los esclavos, el azúcar, la pimienta, el marfil, la cera de abejas y el oro. El oro de la región fue clave para el crecimiento económico de Europa. Después del descubrimiento del continente americano en el siglo XVI, en esta tierra se requería mano de obra para plantar azúcar, tabaco, arroz, café, cacao y algodón. Para esto, personas esclavizadas de África eran llevadas al continente americano y utilizadas como fuerza laboral. En ese tiempo, el comercio de esclavos era dominado por ingleses, holandeses y portugueses. Los franceses tenían territorios coloniales en América. En esos territorios había esclavos, pero no participaban en su comercio. Como priorizaban el comercio, su influencia en África ocurrió en el siglo XIX. Su influencia fue limitada hasta finales del siglo XIX. Tras la revolución industrial en Europa, los países requerían materias primas y nuevos mercados para aumentar su producción, ventas y ganancias. Además, se pensaba que tener más colonias entre las grandes potencias otorgaba prestigio internacional. 19. Desde mediados del siglo XIX, Francia comenzó a ocupar el interior desde Saint Louis, en la desembocadura del río Senegal, su principal centro comercial. En la década de 1880, Francia tomó el control de los territorios que hoy son Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger, Guinea y otros países de África Occidental.
Cuando la carrera colonial se aceleró, las potencias europeas organizaron la Conferencia de Berlín en 1884 para repartirse los territorios africanos. Tras la conferencia, Francia expandió sus territorios coloniales aún más. Luego, para gobernar estos territorios desde un solo centro, creó la Federación Colonial África Occidental Francesa. Implementaron políticas de trabajo forzado, impuestos y represión militar para controlar los derechos locales. Buscaron integrar a las poblaciones locales a la cultura e idioma francés con una política de asimilación. Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos independentistas en África comenzaron a fortalecerse. Para 1960, Guinea, Mali, Senegal, Níger, Burkina Faso y otros países declararon su independencia, pero esta independencia solo existía en el papel. Durante el periodo de independencia, siguieron siendo en gran medida dependientes de Francia en los ámbitos económico y militar. Una de las armas más poderosas del control francés en África fue la Unión Monetaria Franco-CFAV, implementada en 1945. Esta jugada era más que una herramienta económica. Era un plan para dominar el continente. Mantuvieron las reservas de divisas y oro de los países africanos en París durante 30 años completos. Sí, no escuchaste mal. Hasta finales de los años 70, incluso los bancos centrales de estos países estaban en París. Además, el dinero en circulación también se imprimía en una imprenta en Lyon. Aunque en 1970 trasladaron sus reservas y bancos centrales a sus propios países, no pudieron liberarse de las cadenas del CFA franc. Esta moneda siguió siendo una herramienta para facilitar la explotación económica de Francia. El sistema de explotación encubierta de Francia sobre África no se limitó únicamente a la moneda. Las empresas francesas se apoderaron del 90% de las minas en los antiguos países colonizados, especialmente de oro y uranio. Las reservas de uranio de África Occidental permitieron que Francia fuera una potencia nuclear global. Hoy en día solo hay 2 países en Europa que poseen armas nucleares, Francia e Inglaterra. Más del 70% de la electricidad en Francia proviene de plantas nucleares. No solo cubren sus necesidades energéticas, también son el mayor exportador mundial de energía nuclear, con ventas anuales de $3.000 millones. Además, también controlaron completamente sectores estratégicos como las telecomunicaciones en sus antiguas colonias. Mientras hacían esto, criaron una clase elitista dependiente de ellos. Los hijos de esta clase elitista recibieron educación en escuelas francesas privilegiadas. También realizaron la mayor parte de su educación universitaria en Francia. Si un movimiento revolucionario ganaba fuerza en las colonias, creaban inestabilidad en el país y organizaban un golpe de Estado para eliminar completamente a los cuadros del movimiento revolucionario. Desde 1990, el 80% de los golpes de Estado en África subsahariana ocurrieron en excolonias francesas. Los países de África Occidental se unieron en 1975 y fundaron la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, conocida como Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, para aumentar el poder político y económico de los países que habían estado bajo el colonialismo francés, británico y portugués. Pero esta comunidad no logró poner fin al sistema de colonialismo encubierto. Incluso, a veces fue acusada de proteger los intereses de Occidente. Los 3 países que hoy son herederos del Imperio Songa, del que hablé al principio, han experimentado golpes de Estado en los últimos tiempos, uno tras otro. En 2021, Assimi Goïta en Malí y en 2022 Ibrahim Traoré en Burkina Faso tomaron el control del gobierno alegando la presencia de grupos terroristas e inestabilidad política y económica. El siguiente acontecimiento importante fue la crisis de Níger en 2023. El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, aliado de Europa y Estados Unidos, especialmente Francia, fue derrocado por un golpe liderado por el general Abdurrahman Chillani. El golpe de Estado se justificó por problemas políticos, económicos y terrorismo. Comunidad Económica de Estados de África Occidental Francia, la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas apoyaron a Mohamed Bazoum y condenaron el golpe de Estado. El presidente francés Emmanuel Macron apoyó a Bazoum y pidió su liberación. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental emitió un ultimátum diciendo que si el golpe no termina y el poder no se devuelve a Mohamed Bazoum,
intervendrán militarmente. Como resultado, el 16 de septiembre de 2023 Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la creación de un pacto de defensa. El 6 de julio de 2024 anunciaron la formación de la Confederación del Sahel. Antes de la Confederación del Sahel, Malí canceló su cooperación militar con Francia. Burkina Faso y Níger también expulsaron a los soldados franceses y a su embajador. La Confederación del Sahel toma medidas radicales para actuar como un solo país. Su principal proyecto es eliminar el franco CFA, símbolo del régimen colonial francés, y sustituirlo por una moneda común. Además, también están sobre la mesa los planes para establecer un banco central común, con el fin de consolidar la soberanía económica de la Confederación. La nueva bandera y el emblema común, adoptados en febrero de 2025, ondearon en todas partes como símbolo de este nuevo orden. Sin embargo, el tema no es solo sobre símbolos. Se tomó la decisión de formar un ejército común para garantizar la seguridad en estas tierras que durante años han sido aterrorizadas por organizaciones terroristas yihadistas. Según el comunicado oficial realizado en enero de 2025, las fuerzas militares de la Confederación de Sahel, compuestas por 5.000 personas que estarán en la primera línea de la lucha contra el terrorismo, comenzarán sus funciones muy pronto. Los países miembros también acordaron una política común de cultura e historia, con el fin de fortalecer aún más sus lazos culturales e históricos. En este proceso en el que los trabajos del Parlamento Común han cobrado impulso, también se están ofreciendo grandes facilidades a los ciudadanos. Los ciudadanos de los tres países ahora usarán un pasaporte común, y las tarifas de roaming en las llamadas telefónicas entre ellos pasarán a la historia. En resumen, la Confederación del Sahel está abriendo las puertas de una nueva era en África Occidental, con un movimiento de unificación sin precedentes, y prácticamente está tratando de revivir al poderoso imperio histórico Songa. Los vecinos de la Confederación, salvo Senegal, también apoyan las políticas de esta nueva formación. Incluso Chad puso fin a su cooperación con Francia y cerró las bases militares francesas en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Togo anunció que están evaluando la idea de unirse a esta confederación. Por supuesto, al ser expulsados Francia y el mundo occidental de estas tierras, era inevitable que nuevos aliados ocuparan su lugar. Rusia, China y Turquía ya han comenzado a trabajar en conjunto con la Confederación del Sahel. El grupo de mercenarios ruso Wagner participa activamente en estos países contra organizaciones terroristas. Rusia también brinda apoyo con armas y comunicaciones satelitales. China, principal productor mundial, apoya a las economías del Sahel con créditos bajos para acceder a sus recursos naturales. Además, ellos mismos se han hecho cargo de muchos proyectos de infraestructura. Turquía apoya a estos países con vehículo aéreo no tripulado y sistema de inteligencia híbrido autónomo. Contratistas turcos firmaron contratos para iniciar la construcción de nuevas bases militares. La recién establecida Confederación del Sahel está eliminando rápidamente el dominio de Francia en la región y, al mismo tiempo, está dando pasos para actuar como un solo país. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Podría la Confederación del Sahel convertirse completamente en un solo país? O más importante aún, ¿podría tener éxito?